Entonces, les voy a poner aquí que esta es la parte que van a entregar, ¿no? Aquí les voy a poner esta nota. Mira, aquí les voy a poner esta nota. Esta. ¿Qué es? Para la... ¿Sí? O sea, conozcan todo el documento, pero las únicas partes que me van a entregar van a ser esta. La parte 5, que son las funciones del departamento psicopedagógico, y el plan de acción de los proyectos. ¿Sí queda claro? Esto Sí, se lo... profe. ¿Perdón? La de las escuelas, ¿nos vamos a basar específicamente a una escuela o va a ser en general? Como no tenemos el acceso a una escuela, háganlo general. Ok. ¿Sí? Muy bien. No tenemos la oportunidad. Lo ideal sería dentro de una escuela para que hicieran este ejercicio, pero pues vamos a hacerlo general. Entonces, este documento de todas maneras yo se lo subo a la plataforma junto con algunos formatos. Entonces, pero sí es importante que ya los vayan trabajando, ¿no? Por el tiempo, por el tiempo que tenemos. Perdón, no escuché bien. Entonces, nada más para el proyecto, vamos a entregar nada más la parte 5. La 5 y la 6. Esta que está Ah, en ok. color rojo, nada más. ¿Sí, Osvaldo? Sí. Bien, entonces tenemos de manera general entonces lo de la escuela para padres de los diferentes niveles, la labor social, el curso de inducción al personal de nuevo ingreso, o sea, esto se tiene que tener, cuáles serían las partes, ustedes lo conocen, a los alumnos de nuevo ingreso, la bienvenida, ¿no? La presentación de la institución, etcétera, cómo hay que hacer ese recibimiento de los mismos. Eh, Tenemos luego las conferencias para padres de familia. Aquí partan de supuestas necesidades, ¿sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes de conferencias interesantes? Conferencias, una escuela es escuela para padres, pero otra cosa es, por ejemplo, conferencias a padres de familia. Para padres de familia, por ejemplo, de secundaria, un tema sobre una conferencia. Prevención de antidrogas. Por ejemplo, esa situación, la prevención, ¿no? La orientación de los hijos en este tema. ¿Mm? Eh, Otra sería la comunicación en familia. ¿Les parece ese tema? También puede ser de las redes sociales. El uso de las redes sociales, uso y abuso de las redes sociales, ¿no? Etcétera. Entonces, esos temas que ustedes los puedan vaciar en este apartado. Luego viene cómo se puede dar el acompañamiento al personal administrativo, docente, personal de apoyo, a los alumnos. Si una cosa es que ustedes digan la atención, pero el acompañamiento, ¿cómo se va a dar para cada uno de ellos? Por ejemplo, el acompañamiento al personal administrativo, pues es en sus necesidades, ¿no? En sus necesidades. En, se tiene también capacitación al personal administrativo o no?
Sí, ¿verdad? Se tienen capacitaciones, pero el acompañamiento es en relación a problemas personales, a situaciones de grupo, cómo se puede ir trabajando esto con ellos. Y acompañamiento al docente, por ejemplo, el acompañamiento al docente puede ser en alguna estrategia. Ustedes identifican algún problema de aprendizaje en el grupo, ¿no? Ya lo identifican, hicieron su estudio y después le proponen al docente una estrategia a realizar para solventar esa situación. Pues entonces, ¿cómo van a hacer este acompañamiento al docente? El consejo, el acompañamiento, la orientación, porque también llegará un momento dado en que el docente se sienta como saturado, ¿eh? Agredido, etcétera. Pues, ¿cómo le vas a dar ese acompañamiento, no? Para el soporte emocional que ocupa el docente en algún momento. El personal de apoyo se refiere al personal de mantenimiento, de intendencia. Y el acompañamiento de los alumnos es aquí bien importante. No nada más es hacerle un estudio, sino cómo se va a dar el seguimiento longitudinal. Longitudinal significa, mira, aquí quiero que ustedes me pongan mucha atención de las cosas que me he encontrado en departamentos psicopedagógicos. Dicen, sí le hice el estudio, sí obtuve un diagnóstico, pero luego, ¿qué creen? Que no son buenos para gestionar lo que sigue. Dice, yo encontré que este niño necesita por ahí algún estudio neurológico, por el diagnóstico que yo tuve, por la sospecha de alguna lesión cerebral que tiene el niño. Pero ya me quedé en eso. Ya no gestioné con la familia para ponerle plazos, convenios, acuerdos que me firmaran un documento. Que también encuentro que hubo un problema de agresión entre alumnos. Se pelearon los chicos de secundaria, ¿no? Se liaron a golpes. Bien. Pero ¿qué sigue después de eso? ¿Cómo se le va a dar el acompañamiento al alumno en relación del conflicto que hubo de este problema con otro, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en gestionar, hay que gestionar. Otras cosas que me encuentro es escuela para padres, ¿no? Ya, la implementan, pero luego no gestionamos todo lo que necesitamos, todo lo que ocupamos para llevar a cabo esta escuela para padres. Y en un momento dado pueden ser cosas simples, dice, ay, es que debí darle una copia fotostática de guía a los padres de familia. ¿Y quién se encargó de las copias? ¿En dónde están? A ver, díganme la verdad, ¿se han encontrado con situaciones donde se organiza algo y después no saben cómo gestionar lo que ocupan? Yo me lo he encontrado, ¿eh? Sí, me lo he encontrado yo. ¿Ustedes no? En cursos que han asistido, ¿no? Pues sí, a veces. Mira, yo les voy a poner un ejemplo. Se gestionó una capacitación para funcionarios municipales aquí en León y entonces se hace en un hotel, ¿no? Se hace en el hotel, en una de las salas del Hudson. Pero, ¿qué creen? Que el proyector no funcionó. Y bueno, pues son todos esos recursos que se pueden ocupar y entonces tener plan A, B, C respecto de lo que se va a hacer para que en un momento dado se lleve a cabo el curso. En otros decían, les dieron el folder, ¿no? Con las hojas, pero dieron por supuesto que todos traían pluma o lápiz para escribir. Y entonces no había, para llevar a cabo una dinámica, no habían los lápices, las plumas. Entonces, todo esto es importante ver cómo se va a hacer de lo que se pretende realizar y por eso son los formatos que les voy a
que les voy a facilitar. Luego vienen aquí un proyecto bien importante, que son las técnicas de estudio. Entonces hay que hacer una investigación de técnicas para estudio que se pueden aplicar desde los alumnos de sexto hasta secundaria preparatoria. O sea, las técnicas de estudio siempre son bienvenidas. Ustedes ya conocen técnicas de estudio, pero pues entonces hay que indagar sobre demás porque como especialistas en el departamento psicopedagógico tienen que tener un conocimiento de las mismas. Luego, ¿cómo se va a dar la atención al rezago educativo? El rezago educativo, aquí viene un ejemplo, es para niños de primero de primaria. ¿Cuál es su rezago educativo? Puede ser la lectura. Tenemos muchos alumnos que vienen de preescolar, pero que no saben leer. Y ya les entregan en primero libros y libros y libros y libros. Pobres niños, ¿no? Se encuentran abrumados por una situación que no se cumplió. Luego, la atención del rezago educativo en secundaria, en preparatoria, o sea, ver cuáles son las estrategias que se van a realizar para poder atender rezagos educativos. Viene otro proceso importante que tenemos dentro del departamento, reclutamiento y selección de personal. ¿Cuál va a ser ese proceso para poder atraer a la gente que va a colaborar con nosotros en las instituciones? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este procedimiento para la elección de quién se queda? ¿Cómo se va a hacer? Recuerda, esto es también bien importante. Ya aquí en Guanajuato, no se pueden hacer exámenes de admisión. Es ilegal. O sea, nosotros entonces, ¿a qué recurrimos? A hacer evaluaciones de admisión de nuevo ingreso. Porque según la ley, en relación de los procesos de ingreso a una institución educativa por parte de un alumno, en cuanto tú como institución le vendes una ficha, ya tienes el compromiso de admitirlo. Entonces, ¿para qué sirve la evaluación? Para saber cuáles son sus condiciones académicas, emocionales, etcétera, para luego tener compromisos, ¿no? Te acepto, pero ocupas regularizarte en tal, en tanto tiempo, y etcétera. Entonces, ahí es bien importante su intervención. No hay exámenes de admisión, pero hay evaluaciones que se pueden utilizar para ver en cómo vienen, les digo, en lo académico, en lo emocional, los alumnos que están ingresando. Después es la atención a padres de familia. La atención a padres de familia. Les van a solicitar entrevistas, cuál va a ser el proceso de atención a padres de familia. Van a atender porque lleguen o necesitan una cita, en qué casos, etcétera, ¿no? Y luego todo esto es registro, sean aquí bien puntuales. Cuando tengan ustedes intervención en atención con padres de familia, por ejemplo, sobre un conflicto, sobre una situación de mejora de atención a sus hijos, hagan siempre un acta donde firmen y redacten muy bien eso, el motivo de la consulta, la fecha, lugar y fecha, firma. Y bien claro qué puntos se están comprometiendo, porque este es un documento que les va a valer ante las autoridades, ante el jurídico, porque hay papás que luego denuncian, demandan, y luego el departamento psicopedagógico no tiene nada. Dice, no, sí, es que yo tuve una entrevista con los papás y ustedes se habían comprometido. ¿Dónde está ese documento? De esto se trata la clase. La clase se trata de otorgarles a ustedes orientación, consejo y herramientas para que puedan luego desempeñar mejor su trabajo. Entonces, igual, entrevista con docentes, un documento. ¿Y a qué punto se está llegando? ¿Y cuándo nos volvemos a ver? Fecha. Y le llamo y le doy seguimiento. Este es gestionar, seguimiento hasta que se solucione algo que en un momento dado se necesita. Entonces, hacer planteamientos para resolver lo que se originó. ¿Sí? ¿Sí queda claro?
Bien. Entonces, ahí quedamos. Entonces, estos son los puntos que ustedes me van a entregar, solamente estos, ¿sí? La parte 5 y la parte 6, nada más. No me van a entregar otras cosas. Y yo les voy a subir la propuesta también sobre formatos para que ustedes puedan ir realizando este trabajo. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a continuar ya con otro tema de clase. ¿Ninguna duda? Esto del 5 y 6, ¿cuándo lo vamos a entregar, perdón? Aquí. Fecha de entrega lunes 5 El 5, ok. 5 de Sí, abril. pensé que antes. Ok, No, ahí está. está bien. Gracias. Lunes 5 de abril. ¿Ok? Y les digo, de todas maneras, esta guía se la subo a la plataforma y les voy a subir otros formatos. ¿Quedamos? Bueno. Fíjate bien, Pero le nosotros, vamos a estar dando seguimiento, ¿verdad? perdón, Que si le vamos a estar dando seguimiento. sí, sí. Dentro de nosotros tenemos que tomar en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, los estilos cognitivos que tienen los alumnos, ¿no? Y los estilos de aprendizaje son aquellos procedimientos o arreglos que los agentes de la enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica. Pues ¿para qué? Para que se pueda llegar hacia el aprendizaje y la construcción cognitiva del alumno. ¿Cuáles son estos estilos de aprendizaje? Son los rasgos cognitivos, afectivos. Fíjate bien, los estilos de aprendizaje tienen estos componentes. No nada más es a nivel racional, sino también es a nivel emocional. Porque vamos a ver que no están divorciadas estas partes, lo racional con lo emocional, sino que están íntimamente ligados. Entonces son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo un alumno responde hacia lo que nosotros estamos formando en nuestro ambiente de aprendizaje. Este término de estilo cognitivo se refiere a que cada persona, cada alumno tiene una forma de aprender, tiene una forma de aprender. Todos utilizamos diferentes formas de aprender. Luego, este es el esquema que nosotros debemos de ir fortaleciendo para que se pueda dar este círculo y esta sinergia de buen aprendizaje, ¿no? Entonces es llevarlos a que actúen, llevarlos a que reflexionen, llevarlos a que generen un marco teórico, llevarlos a experimentar, a hacer, a aplicar. Cuando ustedes estén haciendo este círculo, van a asegurar más el aprendizaje del alumno. ¿Cierto? ¿Sí? Llevarlos a que actúen, reflexionen, se generen conceptos, ideas y experimenten es fundamental. Entonces tenemos aquí las características generales de este tipo de aprendizajes que se utilizan en la dinámica, ¿no? En la dinámica en el aula. Tenemos los activos, los reflexivos, los pragmáticos y los teóricos. Estos estilos los tenemos presentes en todas las clases. Los activos, los reflexivos, los pragmáticos y los teóricos. Vamos a ver el primero de ellos, ¿no? Los alumnos y alumnas activas. ¿Cómo aprenden mejor y peor? ¿No? ¿Cuándo? Aprenden mejor cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío, cuando realizan actividades cortas y que tengan resultados que puedan palpar de manera inmediata,
Cuando hay emoción, drama y crisis, o sea, algo retador, los activos se ponen en sintonía cuando existen estas condiciones. Y cuando les cuesta dificultad, cuando tienen que adoptar un papel pasivo, cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos, cuando tienen que trabajar solos, ¿eh? Esto les cuesta mucho trabajo a los activos. Necesitan entonces ellos de la acción, tal como dice, ¿no? De la acción, mételos a hacer, a la acción. En relación a los alumnos y alumnas reflexivos, aprenden mejor y peor cuando aprenden mejor cuando pueden adoptar la postura de observador. Imagínate al reflexivo. Entonces, cuando pueden meterlos en sintonía de la observación, cuando pueden ofrecer observaciones y analizar situaciones, cuando pueden pensar antes de actuar, cuando los llevas a que puedan estructurar en su pensamiento situaciones de anticipación a problemas para después dar una solución a los mismos. A esto es a los reflexivos. Y en un momento dado, al reflexivo, si le estás pidiendo una respuesta inmediata, vas a interferir en relación a su proceso cognitivo, porque ese no es su estilo. A los teóricos, ¿cuándo aprenden mejor? A partir de modelos, teorías, sistemas, con ideas y conceptos que presenten un desafío. Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. Les cuesta más aprender con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre, en situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos, cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. Esto es lo que pasa con los alumnos y alumnas teóricos. Y con los pragmáticos, ¿qué significa pragmático? Cuando dicen, tú eres muy pragmático, ¿qué significa? Eso es un término que se utiliza, ¿eh? Y se utiliza no nada más en la vida académica. Como que es muy práctico. Con lo práctico, tú eres muy práctico, ¿no? A ti que no te anden diciendo tantas cosas, ponlo a hacer, ¿no? Que haga, que ejecute. ¿Cómo aprenden mejor los pragmáticos? Con actividades que relacionen la teoría y la práctica. Cuando ven a los demás hacer algo, cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han aprendido. Esto es lo que les facilita su aprendizaje. Y les cuesta más cuando lo que aprenden no se relaciona con las necesidades inmediatas, con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente y cuando lo que hacen no está relacionado con la realidad. Entonces, estos son los estilos que podemos observar. Aquí tenemos algunos modelos de aprendizaje según Alonso. Un autor dice, tenemos visual, auditivo y kinestésico. Estos son los modelos. El visual, ¿qué utiliza? La gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. Aquí se destaca con aquellos que tienen una lectura de comprensión muy ágil, ¿sí? En lo visual. Visualizarnos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de visualizar. También la capacidad de planificar. Esas dos características explican que la gran mayoría de los alumnos universitarios y por ende de los maestros son visuales. A nivel universitario se maneja mucho esta situación, lo visual. Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. Se necesitan percatar a través de la vista de lo que se trate. El auditivo,
Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo, lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Esto es bien importante. Se aprenden secuencias y se ordenan estas secuencias. El alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso, repasa en su mente el proceso para poder luego dar una respuesta. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra porque no saben seguir. A ver, ¿quién de ustedes estudia leyendo en voz alta? ¿Ninguno? ¿No? Que están leyendo en voz alta para poder estar concentrándose y aprendiendo, ¿no? Bueno, entonces, pero hay alumnos que sí lo hacen. Yo lo uso ¿Tú lo has utilizado, Ana? mucho, sobre todo cuando leo. Sí, sí, sí. Y les confieso, yo en unas partes, dependiendo de lo que esté haciendo, me gusta leer en voz alta, porque eso me confirma a mí el proceso de la comprensión. Esto lo hago, por ejemplo, con los estudios psicométricos, para hacer un diagnóstico. Me leo lo que estoy entregando, para como hacer una crítica de qué es lo que estoy haciendo, si se comprende o no. El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Ese es un punto en desfavor. A favor es aquellos que pueden abstraer más fácilmente es quien lo ve. Cuando se utiliza lo auditivo para estar haciendo abstracciones cuesta más trabajo. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas y naturalmente de la música. Estás estudiando inglés, si nada más lo haces visualmente, pues no lo vas a lograr. Vas a aprender esquemas, pero para aprender un idioma se necesita cómo se escucha. ¿Sí? Cómo se escucha. Por eso hay confusión en la comprensión del inglés cuando tú lo estás hablando. Expresas una idea, pero le expresas incorrectamente por tu pronunciación y va unido a la dicción, cómo lo hablas. Esto ustedes lo han encontrado, ¿no? En el estudio del idioma inglés, ahí con su maestro Gullo. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona, o sea, retroalimentar. Esto en relación a lo auditivo. En lo kinestésico, cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésica. Fíjate lo importante de ubicar este tipo de aprendizaje. En la educación física, en la educación física en preescolar, tiene que estar muy bien ligada a los procesos de aprendizaje en el aula. Entonces, el maestro de educación física les ayuda a los alumnos a madurar y distinguir lateralidad, izquierda, derecha, arriba, abajo, dentro, fuera, a través de juegos, de ejercicios. Entonces, les ayudan a madurar la ubicación espacial. Porque en el aula, la maestra les dice, arriba a la derecha colocan su nombre, debajo de él la fecha, a su izquierda en la raya que se encuentra en el margen, y les enseñan en la izquierda, van a ponerlo con línea roja. Y esa es su ubicación espacial, porque luego se ubican en el cuadro, ¿no? Cómo hacen el trazo dentro del cuadro para la escritura. ¿Sí? Se circula así, por ejemplo, el 0, ¿no? ¿Cómo se circula? Dependiendo del punto que inicien, pero es así el movimiento hacia la izquierda, ¿sí?
Pero hay niños que no ubican esto y lo hacen hacia la derecha. Entonces, se tardan en cuanto después la rapidez de su escritura. Bien. Aprender el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, que el visual y el auditivo, pero es muy profundo, ya que se utiliza todo el cuerpo para aprender. Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por lo tanto, más tiempo que los demás. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos de laboratorio, maquetas, modelan con plastilina, hacen un dibujo. Esos son ejemplos de ejercicios kinestésicos. El alumno kinestésico necesita moverse. Y eso ustedes lo van a tener cuando lo refiera una maestra, un maestro a un alumno. Este no se queda sentado, ¿no? Es hiperkinético. Ojo, la palabra del diagnóstico, es hiperkinético. No, hay que ver que esto es para que haya este problema de la hiperquinesia, se necesita que haya una disfunción. Y entonces ustedes hacen el ejercicio del diagnóstico y dicen, no, no tiene nada de eso, por favor. No presenta todos los síntomas para determinar que sea una hiperquinesia. Lo que ocurre es que este alumno es kinestésico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lograr establecer estrategias que impliquen el desarrollo de estas habilidades en todos, que sepan ver, escuchar y hacer. Hay que hacer muchos ejercicios, ¿ok? Luego tenemos este tema, ¿no? Que es bien importante. El impacto de las emociones en el aprendizaje y el rendimiento académico. Las emociones acompañan el rendimiento académico. ¿Y qué es? En psicología, la emoción es el sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica como reacciones faciales o pulso cardíaco, e incluyen reacciones de conducta como la agresividad, el llanto. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo. Es un estado que sobrevive súbitamente y bruscamente en forma de crisis o más o menos violentas y más o menos pasajeras. Fíjate la diferencia. La emoción perdura menos, el sentimiento perdura más. ¿Ok? Hay que ser muy emocionales. Hay que saber disfrutar, pero hay que saber formar sentimientos que perduren, ¿no? Que hagan que se alargue ese proceso. Hay algunos que son muy emocionales en el deporte, ¿no? ¡Ah! Gol, y gritan la euforia y ya. Pero pues es un momento. Pero también en el aprendizaje podemos tener nada más momentos de mucha emoción y no perduramos luego en el seguimiento de esto. Algunas emociones que entonces tenemos es interés, miedo, enojo, sorpresa. Aquí vienen la descripción a qué se refiere cada una de ellas. Tenemos muchas más, ¿no? Pero estos son algunas emociones. ¿Y cuál es el sentimiento más hermoso que conocen ustedes? No nada más lo emocional, sino el sentimiento más hermoso que conocen o que han experimentado. La emoción. Un sentimiento que es diferente a esto. Recuerden que la emoción es así, rápida, súbita, ¡pum! ¡Sí! Ya. Pero el sentimiento es perdurable. ¿Un sentimiento? Sí. La felicidad.
la felicidad, el amor. ¿Están enamoradas? ¿Han vivido el amor? Y, Sí, claro. ay, y Anita ya se está riendo. Anita, estás enamorada, vives el amor. Órale, hermoso, ¿no? Entonces, es algo que perdura, no nada más es aquí cortito. No es como dicen muchos jóvenes, van al antro, conocen a una chica, un chico y dicen, hicimos el amor. No, me tuvieron una relación sexual, hombre, ya, párale ahí. Pero la experiencia del amor es otro rollo. Entonces, hay que distinguir cómo se pueden vivir las emociones en el proceso del aprendizaje para llevarlos a sentimientos que perduren. Entonces, el sentimiento de la felicidad, oye, me encanta leer, encuentro una satisfacción tremenda en la lectura, en la investigación, en el hacer, en el escuchar. Esto es importante. El impacto de las emociones en el aprendizaje. Aquí vienen descritas una serie de impactos. Tenemos 2 minutos, por eso es ya. Las emociones juegan entonces un papel importante en todas las etapas de la vida, la escolar, la universitaria y la del aprendizaje permanente. Hablo de la vida misma. Nos llevan a nosotros a tomar responsabilidades profesionales y para ejecutar las acciones. Como es natural, hay emociones que favorecen nuestro aprendizaje y hay otras que lo perjudican. Podríamos decir que estados anímicos como la alegría, el entusiasmo, el coraje nos impulsan con la energía emocional adecuada para salir adelante en nuestro aprendizaje. En cambio, el miedo, la tristeza, la cólera, el enojo perturban y no nos dejan llegar a aprender. Me enoja algo, me bloqueo. Ya. ¿Qué tal la química? Maravillosa y todo. Y pues eres muy buena en la química porque te metes en sintonía. Pero luego me cae gordo el maestro. El maestro es bien ojete. El maestro nada más le explica a 3 del grupo y a los demás los hace a un lado. La maestra nada más con su consentido. ¿Verdad que no se han encontrado con estas experiencias? No, para nada. Eso ocurre en otra galaxia, ¿no? Pero Y eso no pasa. eso no pasa. Eso no pasa. ¿Qué tal? En que no hay aprendizaje sin emoción. Todo aprendizaje implica la experiencia afectiva porque los centros nerviosos y los neurotransmisores que regulan esta motivación y la emoción están involucrados en los procesos, las endorfinas, la serotonina, ¿no? Todo está involucrado para darnos esta satisfacción, ¿no? Este placer. Se aprende por placer también.